Bueno, pues vamos a orar, vamos a comenzar con este estudio y vamos a empezar, ¿sí? Bendito Dios, en esta hora te agradecemos por tu cuidado y tu bendición y el tiempo que nos permites estar para reunirnos, aunque sea de esta manera virtual, Señor, a través de estos medios que has provisto. Padre, permite que lo que podamos estudiar el día de hoy de tu palabra nos lleve, Señor, a conocer más de ti, de tu obra, Señor. Y también, Señor, eso asegure nuestros corazones en lo que tú has estado haciendo, en lo que haces a nuestro favor, Señor. Y eso nos lleve a contemplar la grandeza de tu amor, Señor, también. Y podamos, Padre, también amarte, Señor, servirte y estar confiados y asegurados en ti y en lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien. El tema de esta serie de estudios es ¿qué hizo Jesús? Está basado en un material de este doctor R.C. Sproul y la intención es que podamos entender la obra de Cristo de una manera más clara. La finalidad de hacerlo en esta sala es que podamos interactuar. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, favor de manifestarlo. Apagar el micrófono en lo que no están participando y encenderlo cuando participan. Y también yo puedo hacerles preguntas a ustedes, ¿verdad? Algunas preguntas pueden hacerlas también por el chat o algunos comentarios y aquí los leemos también para que los demás los escuchen, ¿sí? Muy bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuándo creen? Yo quisiera empezar esta pregunta preguntando a ustedes, ¿cuándo creen que comenzó la obra de Cristo? Piensen en esta pregunta. ¿Cuándo comenzó la obra de Cristo? Si pudieran ustedes participar y pensar en esta pregunta. ¿Dónde comenzó la obra de Jesucristo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa, hermano Norberto? ¿Podría comentarnos algo? Dice el hermano Norberto que desde el paraíso, comenta él. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Desde dónde comenzó la obra de Cristo? Algunos, hermano Norberto pone desde el paraíso, algunos otros podrían pensar, tal vez, algunos piensan que desde el bautismo, cuando el cielo se abre, cuando se ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algunos otros piensan que en el momento del nacimiento. Ok, dice el hermano Norberto, cuando el Padre pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Estas son algunas ideas de cuando creemos que comenzó la obra de Cristo. Pero quiero que hoy veamos y nos demos cuenta que la obra de Cristo comenzó mucho antes incluso del paraíso, mucho antes incluso del Edén. Comenzó en algo que se llama en teología, que se llama entre los estudiosos como el pacto de redención. El pacto de redención. La mayoría de la gente no habíamos escuchado del pacto de redención. Por lo menos yo no había escuchado de él hasta que no entré a estudiar al seminario y se me habló del pacto de redención. Pero mucha gente no ha escuchado hablar del pacto de redención. Hemos escuchado hablar del pacto de obras, hemos escuchado hablar del pacto de gracia. Tal vez conocemos y hemos oído hablar de el pacto de Dios con Abraham, o el pacto de Dios con Moisés, o el pacto que Dios hizo con David. E incluso oímos hablar del nuevo pacto, pero del pacto de redención se oye poco. Yo no sé si ustedes habían escuchado algo sobre este pacto, el pacto de redención. ¿Alguno de ustedes, hermanos, Gadiel o alguien de allá de la familia Villanueva que nos está escuchando, había escuchado hablar de este pacto? Hermano Norberto, ¿no? Pues sí, el pacto de redención. ¿Sí? ¿Alguien de la familia Villanueva? No, tampoco. Ana Marilu tampoco había escuchado. Muy bien. Pues bueno, este pacto de redención se da mucho antes de la creación. Se da en la eternidad.
Y no es un pacto hecho por Dios con la humanidad o con el hombre, con algún hombre, como es el pacto de Abraham o el pacto con Moisés o el pacto con David, sino es un pacto que se da en la Trinidad. Quiero que vean por ahí el pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si tienen sus Biblias ahí lo pueden ver, y si no, aquí también lo voy a proyectar, pero de preferencia que todos tuviéramos Biblia. No sé si ahí lo ven bien, hermanos, o si lo reduzco un poquito, ¿se ve mejor así o en la otra pantalla? Bueno, lo voy a poner en grande. Dice la escritura ahí en el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así la escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjense de dónde viene el origen de nuestra salvación, nuestra seguridad y nuestro llamamiento. Dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no es esa la causa, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Fíjense nada más, la raíz de nuestra salvación dice que es según el propósito de nuestro Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo es cuando dice la Escritura que esto nos fue dado? Dice, antes de los tiempos de los siglos. Estamos hablando que este propósito y la gracia nos fue concedida en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Está haciendo alusión a esto que llaman los teólogos o los estudiosos como el pacto de redención, que en la eternidad este acuerdo en la Trinidad sobre nuestra redención, y que se da antes incluso de que el tiempo exista, en la eternidad, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sabemos que la Trinidad participó en la creación. Si alguien tiene alguna duda hasta ahorita, me puede comentar por ahí por el chat. Yo sé que la mayoría de nosotros no había escuchado hablar de este pacto de redención. Es parte o está conformado dentro de lo que llamamos el pacto de gracia. Algunos lo separan, algunos lo consideran parte de lo mismo, pero esto se da en la eternidad, antes de la creación, antes de que existiera el tiempo. Ya en la Trinidad se da este acuerdo. Y aunque en la creación vemos a la Trinidad trabajando en la obra de la creación, dice la Escritura en Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios todas las cosas, y que el Espíritu del Señor andaba sobre la faz de las aguas. Juan capítulo 1 también nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él pudo ser. Entonces, vemos a la Trinidad obrando en la creación, pero no solamente la Trinidad está en la creación, obra en la creación, sino también en la redención. La Trinidad no solo obra en la creación, sino también lo hace en la redención. ¿Cómo es este acuerdo? ¿Cómo es este pacto que ocurre en la eternidad para nuestra redención, con el propósito de nuestra redención? El Padre diseña el plan de redención. En este acuerdo, el Padre diseña el plan de redención, el Hijo es asignado a ejecutar la redención, el Espíritu Santo se le encarga aplicar esa redención a nosotros. No hay un problema en este acuerdo. Deleitosamente el Hijo acepta cumplir con su misión. El Espíritu Santo, no existe una falta de armonía en este acuerdo, sino es algo que deleitosamente concuerdan y arreglan ejecutar en la redención. Quiero que vean un pasaje donde claramente se ve la Trinidad actuando en la redención de esta manera
y es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Voy a pedir si alguien nos puede ayudar leyéndolo desde su casa. Voy a pedirle ahí, si alguien tiene micrófono, hermano Alberto, ¿puede leer usted Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14? Y prender su micrófono, obviamente, para hacerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias, hermano. Fíjense, hermanos, cómo claramente en este pasaje se ve lo que estamos hablando. En el principio del texto, si ustedes ven, dice el apóstol Pablo, de una manera muy contenta y gozosa: bendito sea el Padre, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué dice? Porque aquí viene la parte. Él fue el que diseñó el plan, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es el diseño del plan de redención. El diseño ¿por parte de quién? Del Padre. Y el Hijo es quien ejecuta este plan. El Hijo es el que en ese pacto es asignado a ejecutar el plan, y ese plan lo ejecuta el Hijo, dice en el versículo ahí donde tengo subrayado con amarillo, donde dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El Hijo, en quien tenemos redención, y el texto hace alusión a la obra de Cristo, por su sangre, el perdón de pecados. El Hijo es el que hace todo lo posible, el que hace todo lo necesario, más bien dicho, para ejecutar este plan de redención y nosotros podamos ser perdonados, ¿sí? Es el Hijo. ¿Y quién es el que lo aplica en nosotros? El Espíritu Santo. Dice al final del pasaje que leímos, dice que en Él también vosotros, hablando a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es quien aplica esta redención a la vida del ser humano, ¿verdad? De aquellos que fueron escogidos por el Padre, salvados por Jesucristo en su obra, y el Espíritu Santo es quien aplica esta redención a aquellos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos, que quieran comentar? ¿Algún comentario que tengan? Pueden prender su micrófono si quieren hacer algún comentario, que quieren participar, o enviarlo incluso por el chat rápidamente, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos? Sobre el pacto de redención. Entonces, la obra de Cristo comienza más allá, no comienza en el bautismo, no comienza en el nacimiento, no comienza siquiera en el Edén, sino en la eternidad, desde que se concerta este pacto en la Trinidad. Y esto debe darnos seguridad, porque no es una obra improvisada, sino es algo perfectamente contemplado en el propósito del Señor desde la eternidad.
¿sí? Hay veces creemos que las situaciones que vemos en nuestro mundo parecieran sorprender a Dios, pero no, nada de eso, nada más fuera de la realidad. Dios tiene contemplado y está ejecutando sus propósitos en este mundo, y entre ellos vemos el plan de redención, que es que desde el pacto de redención antes de la eternidad fue establecido. Muy bien, y esto es lo que da origen a la obra de Cristo en la tierra. Jesucristo dice en un pasaje, durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Juan 3:13a. ¿Qué quiere decir? Que el inicio de la obra de Cristo en este mundo comienza con su descenso. Su descenso. Dice el hermano Norberto, Dios no improvisa, ya todo lo tiene previsto, ya todo lo tiene determinado, así es. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo comienza con su descenso de la gloria a este mundo. Así es, comienza con su descenso. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Dice Romanos capítulo 1, voy a leerlo yo en este momento, versículo 3, hablando Pablo en la salutación que él hace. Dice, versículo 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y fíjense lo que dice aquí, que era del linaje de David según la carne. ¿Y qué se refiere a esto? Que es de la familia de David según la carne. Pues precisamente que en el nacimiento de Cristo, en eso que a veces recordamos en la Navidad, pero que debe estar presente siempre en nuestras vidas, en su nacimiento tenemos lo que es la encarnación de Dios mismo. Juan dice en el primer capítulo del Evangelio que, hablando de aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios, como dice el Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice en el versículo 14, cuando termina esa parte del prólogo de Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Esto es lo que conocemos como la encarnación. En Navidad no celebramos un nacimiento de un niño, sino estamos celebrando más que nada, y este es el énfasis que debemos tener, la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, es el milagro más tremendo del universo, que Dios mismo tomó carne, se hizo carne, es Dios mismo. Es sorprendente, debiera asombrarnos, porque que el Creador se encarne y habite entre nosotros es algo para sorprendernos, y más por lo que esto significa. Porque esto nos lleva a un patrón de humillación y exaltación de Cristo. Porque el Señor Jesucristo desciende de su gloria. Voy a reducir un poco aquí la imagen para que veamos el patrón. No sé si lo alcanzan a ver ahí más claro. Él desciende de su gloria, deja su gloria. Y quiero que leamos aquí, alguien que me ayude leyendo Filipenses capítulo número 2, allí en la escritura, versículos del 5 al 11. Voy a pedir a alguien que me ayude a leer, no sé si que tenga ahí micrófono, el hermano Norberto o el hermano Jonathan. ¿Nos puede ayudar Jonathan leyendo Filipenses capítulo? ¿Filipenses capítulo qué? Versículos 5 al 11.
5 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, fíjense lo que dice, gracias Jonathan, lo que dice este pasaje, tremendamente, un pasaje hermoso, a mí me encanta este pasaje, cómo el Señor se despoja, dice el texto, ¿va? No estimó el ser, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí empieza esta parte, dice, desciende. Él deja sus privilegios, deja su gloria y desciende a este mundo. Y eso es, hermanos, una cuestión en la que Él decide dejar sus privilegios y humillarse, a tomar precisamente forma de hombre, como dice aquí, a encarnarse. Y miren, el patrón de humillación y exaltación, Jesucristo nace en aquel momento en una de las peores condiciones, en un pesebre, ni siquiera nace en un palacio, ni siquiera nace en una casa, si ni siquiera hubo lugar en donde naciera, tuvo que ir a nacer en un pesebre. Pero al nacer en ese pesebre, en un estado de humillación tremendo, al mismo tiempo vemos la exaltación y la gloria de Dios, porque en los campos de ese mismo lugar, los pastores están viendo un coro majestuoso dando gloria a Dios. Y esa humillación de nuestro Señor Jesucristo no solamente es hasta ahí, hasta el pesebre, sino cada vez va haciéndose peor. Ustedes recordarán que incluso es perseguido por Herodes, tiene que salir huyendo. Imagínense, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, y tiene su familia que huir a Egipto por la persecución de Herodes. Tiene que vivir con la incredulidad y soportando el pecado de todos nosotros, siendo él sin pecado y conociendo nuestro pecado a profundidad contra su Padre. Y esa humillación se va cada vez más acrecentando con la incredulidad de los religiosos, con la incredulidad de sus discípulos, con cada vez más la oposición que recibe, hasta llegar al clímax de esa humillación, donde, como dice el texto, en la muerte de cruz. No una muerte cualquiera, sino la muerte de un maldito en la cruz. Ese es el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es nada más el estado de humillación. Dice este texto que dice aquí, versículo número 7, dice que se despojó a sí mismo. Y ese texto, esa palabra se despojó, es una palabra que significa que, bueno, en el idioma original es la palabra kenosis. Algunos estudiosos dicen que esta porción de la Escritura, estos versículos que leyó ahorita Jonathan, muy probablemente, no estamos seguros, pero muy probablemente era un himno que era común y conocido en la iglesia cristiana ya de ese tiempo, en el que se relataba y se cantaba lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y lo que él quiso hacer, el Hijo, la palabra kenosis significa precisamente vaciarse. Tiene que ver con vaciarse. Y el Hijo quiso vaciarse a sí mismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Cuando el Señor Jesucristo se encarna, Él es la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de la encarnación de Dios, no estamos diciendo que la persona del Hijo, el eterno Hijo de Dios, dejó de ser para ahora ser otra persona humana. No.
sino que el eterno Hijo de Dios viene y toma naturaleza humana. No pierde, en ningún momento se despoja de su naturaleza divina, no. Él no perdió sus atributos, ni se despoja de sus atributos divinos. Su naturaleza divina está ahí, pero ahora Él toma naturaleza humana. Es una persona, la misma persona, el eterno Hijo de Dios, que desciende y que ahora toma naturaleza humana. Y ahora hay dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí? La naturaleza humana es verdaderamente humana, y su naturaleza divina se mantiene completamente divina, y no están mezcladas ni están confundidas. Hay un misterio, una misteriosa unión ahí que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que está presente en la encarnación. Su naturaleza divina se mantiene completamente divina. De lo que el Señor Jesús se vacía, se despoja es de su gloria, de su privilegio, de su exaltación que había gozado por la eternidad con su Padre. Yo no sé si ustedes recuerdan, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario que quieran hacer. El hermano Norberto pone aquí, el hermano Alberto puso hace rato que Él es Dios mismo, sí, y la hermana Yesenia puso es omnipresente, sí, ese es uno de sus atributos divinos. Él se despoja no de sus atributos divinos, sino se despoja de su gloria, de su privilegio y de su exaltación. Se humilla, toma forma de hombre, y esa humillación va en decadencia hasta llegar a su clímax máximo en la cruz. Ese es el estado de humillación. Pero dice el pasaje que no solamente queda ahí, sino que es exaltado a la gloria anterior. ¿Recuerdan ustedes esa oración que hace Jesús en Juan capítulo número 17, versículo 5? Si alguien quiere buscarla ahí en sus Biblias y leerla, por favor, prender su micrófono para leerla. Tal vez el hermano Norberto, que no ha leído ahorita. Buscar Juan 17, versículo número 5. Juan 17, pues le Romano. ¿Tú, Jonathan? Veo que estás... Bueno, Ok, pues sí. léelo, por favor. 17:5. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. Fíjense, esta es la oración del Señor. ¿Cuál es esa oración? Que sea glorificado al lado de su Padre con la gloria que dejó, con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y esa oración es precisamente la que el Padre recibe. Romano será San Juan. Era Juan 17. Por favor. Esa es precisamente la oración que el Padre contesta. Porque la humillación del Señor tiene un punto final. Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Puede leerlo ahora sí, hermano Norberto? Espérenme, hermano. A ver, Filipenses, ¿qué me dijo? 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2, versículo 9, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el 9, a ver. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es. El Señor Jesucristo no queda en ese estado de humillación. El Padre lo exalta. Vemos que Él resucita al tercer día con esa vindicación de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo resucita, sino que asciende una vez más a los cielos y está sentado a la diestra de su Padre, con la gloria que Él tenía incluso antes
de venir a este mundo. Y dice aquí que le ha sido dado, ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué nombre es el que puede estar sobre todo nombre? Pues el título que solamente pertenece a Dios. ¿Cuál es ese? Dice aquí en el versículo número 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Señor, ese es el título. El título es el nombre de Dios, es Adonai. El título de Señor, en el hebreo Adonai era Señor, pero era un título exclusivo para ¿quién? Para nuestro Dios. Y ese es el título que está sobre todo nombre. A Jesucristo se le ha dado una vez más el nombre de Adonai, es dado a Jesús en su exaltación. Patrón de humillación y patrón de exaltación. ¿Sí? Esta es la obra que hizo el Señor. Esta es la obra, para empezar, que hace el Señor. Y vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver en su ministerio y en su vida aquí en la tierra y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. Ahora, quisiera que meditáramos en la aplicación y la implicación que tiene esto para nosotros. Reflexiona sobre el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon tu redención desde la eternidad. ¿Qué produce eso en ti? Hermano Alberto, ¿quisiera usted comentar algo al respecto? Bueno, es algo, bueno, lo que es la redención de la Trinidad, lo que menciona, como usted mencionó también, y yo así lo creo, pues lo primeramente nos da seguridad, porque no es algo, como dijimos, no es algo improvisado, no es un plan B. La redención de nosotros no es un plan B, sino que el Señor ya lo previó, lo tenía previsto en su plan de creación inclusive. Lo único que sí me gustaría recomendarnos a todos que entendiéramos bien lo que es la Trinidad y cómo es porque, por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo una lucha con unas personas, específicamente los testigos, que usan esta misma palabra de Trinidad para quitarle la gloria a Cristo. Por ejemplo, al decir hijo, ellos inmediatamente identifican su misión. O sea, que el hijo está sumiso al Padre y que hace lo que el Padre dice, ¿verdad? O si decimos segunda persona de la Trinidad, pues ellos dicen, bueno, entonces la primera es la que manda más. Entonces ellos lo entienden de una forma humana, como nosotros lo entendemos tal vez en una relación padre-hijo, o en una relación de primero y segundo. Sin embargo, vemos que en la Trinidad las tres personas es una misma y hay un acuerdo, como usted menciona, y cada uno aplica la redención en una forma específica. Muy bien, sí, las tres personas son un mismo Dios, ¿sí? Igual en esencia, igual en poder, eso es hablándolo en su ser. En teología se le llama a eso en su ontología, en su ser. Son el mismo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero se habla también de la economía de la Trinidad, o sea, de la administración de la Trinidad, en la cual el Padre crea. El Padre crea, el Hijo es el Hijo redime. Adelante, hermano. Y el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo sella o aplica la redención. Esa es la economía de la Trinidad, donde voluntariamente y sin ningún altercado, ningún problema, el Hijo realmente se subordina al Padre en esa obra de trabajar para la redención, ¿verdad? Obedece al Padre, ¿sí? Pero no es que haya uno mayor que otro, ambos son, los tres son el mismo Dios. La cuestión ontológica es algo que escapa de nuestra capacidad como seres humanos. Recordemos que Dios es un ser infinito
y nosotros somos finitos. El ser de Dios es algo que no podemos analizar como si, por ejemplo, yo tengo aquí mi celular y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que yo haga mi celular, si yo quiero saber cómo está formado, lo desarmo, lo abro. El método científico vas a eso, que vas a un laboratorio, abras, descompones en moléculas, en partes, en piezas y analizas cómo funciona algo. El problema es que Dios es un ser infinito y nosotros somos finitos. Y Dios jamás va a poder ser tomado para ser analizado de esa manera. A Dios jamás se le puede conocer de esa forma. Solamente podemos conocerlo de la manera en cómo Él se ha revelado a nosotros, ¿sí? Y Él se ha revelado a través ahorita de su palabra. Tenemos su palabra a través de la cual podemos conocer quién es Él. Y en su palabra, como vimos ahorita, en este pasaje de Efesios, por ejemplo, este pasaje que vimos ahorita, la palabra Trinidad no aparece, pero la Trinidad aparece precisamente en lo que llamamos ese acuerdo y en el plan de redención, ¿sí? Dice la hermana Yesenia, es inefable la grandeza de Dios al mostrar la Trinidad de nuestra vida y profundizar en Él. Sí, la grandeza de Dios es algo que no vamos a poder meter en nuestra cabeza porque es infinita, ¿va? Pero sí podemos ver lo que Él ha revelado de sí mismo. Y Él se ha revelado como un Dios, un solo Dios en tres personas. Y en ese pasaje tan solo de Efesios capítulo 1, ahí vemos a la Trinidad actuando en nuestra redención. El Padre escogió, diseñó el plan, el Hijo ejecutó el plan y el Espíritu Santo aplica esa redención, sella a los redimidos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, en cuanto a lo que mencionaron del Padre de la creación, en Juan 1:2 dice que Jesús también está presente y es Dios creador. En este caso dice, en el 3, perdón, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sí. En este caso la Trinidad estaba en la creación, la Trinidad completa, no la Padre, ¿no? Sí, comentamos hace rato que la Trinidad participa en la creación y así como participa en la creación, también participa en la redención. Sí, en el primer punto hablamos de eso, o en el segundo, como la Trinidad participa tanto en la creación como en la redención, ¿verdad? Sí, sí es así, efectivamente. Hermano. Sí. Hermano, hay algo, no sé si se ha explicado, que se llama inferencia. La inferencia es algo que no se dice, pero se sobreentiende. Sí. Entonces la Trinidad no se menciona en la Biblia, pero se sobreentiende que existe una Trinidad. Se infiere escrituras. Sí, es una inferencia. Y la segunda cosa que quería decir, la pregunta yo no la contestamos. ¿Qué produce en ti? Pues una gratitud a Dios, porque tenemos que entender otra cosa que se llama gracia. O sea, ¿qué produce en ti? Bueno, pues mucha gratitud, porque yo sé que no merezco que el Padre me redima, que el Hijo me redima, que el Padre me escoja, y que el Espíritu Santo me selle, porque no lo merezco. Pero ¿qué produce en mí? ¿Qué produce en ti? Bueno, pues la gratitud hacia Dios por esa gracia que Él nos da, porque la salvación ya sabemos que es por gracia. Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer no sirve de nada más que porque si no, entonces por demás murió Cristo. Sí, es gratitud, asombro, amor, ¿verdad? Por lo que el Señor ha hecho y obrando en nuestra vida, y seguridad, ¿verdad? Como decía el hermano Alberto, seguridad también, porque vemos que esto no es un plan B. A Dios nadie nos está sorprendiendo, ni siquiera los eventos que hoy vivimos están dentro de su propósito eterno, y eso contempla todo, ¿verdad? Y podemos estar seguros que Él sabe lo que está haciendo a cargo nuestro. Muy bien, voy a preguntar esta otra cuestión para ver cómo reaccionamos. Dice, el hecho de que Jesucristo se humilló hasta lo máximo, porque su humillación fue tremenda, para llevar la ira de Dios sobre sí, para que tú no tuvieras que enfrentarla, ¿qué respuesta de tu parte merece? Fíjense, el hecho de que Jesús se humilló de esa manera, ya el hecho de haber tomado forma de hombre, de haberse encarnado, era una humillación. Mas todo lo que vivió durante su vida
en ese estado de humillación y que se agravó cada vez más hasta llegar a ese punto culminante de la cruz, donde incluso llevó la ira que merecíamos nosotros, el castigo que merecíamos y él siendo inocente. ¿Qué respuesta merece de parte de nosotros? ¿Alguien quiere participar, hermanos? Yo se lo voy a decir, hermano, con la letra de un himno. A ver. Que dice, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Ok, exacto. Es un himno que cantamos. Una respuesta es, pues, rendir nuestra vida, ¿verdad?, a Él como el Señor. ¿Alguien más quiere participar? ¿Sí? Algunos no tienen el micrófono encendido. Bueno, yo creo que sí. Adelante, hermano. Prácticamente, pastor. ¿Sí? Prácticamente nosotros como cristianos, como ya hemos escuchado, que Dios ya dio su vida, o sea, se echó la culpa porque, o sea, Él no merecía ese castigo. Y ahora a nosotros nos queda, no sé, obedecerle, creer en Él, como dijo el hermano, creer en Él y serle fiel, porque pues Él hasta ahorita ha sido nosotros. Bueno, esa es mi respuesta. Así es. ¿Alguien más quiere compartir algo, hermanos, en respuesta a estas preguntas? Muy bien. Sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta y si esto les hace ver el amor del Señor, ¿verdad? El amor del Señor para cuidar de nosotros, para rescatarnos, para hacer todo de esa manera. Y no sé si alguna vez alguien los ha amado de la manera en que el Señor les ha amado y si se dan cuenta de la obra del Señor. Y también, pues si Jesús es el Señor, como vimos en el pasaje de Filipenses capítulo 2, que se le ha dado el nombre sobre todo nombre, no hay ni un nombre arriba de Él. ¿Qué debemos hacer? Ya el hermano Norberto con el himno nos dijo algo. ¿Qué debes hacer tú? Si Él es el Señor, ¿qué debes hacer tú? Yo creo que debemos contemplar esto y debemos amar al Señor y obedecerle, ¿verdad? O sea, es la primera pregunta del catecismo, hermano, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y ahí la respuesta pues dice todo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Así es. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Pues obedeciéndole, como decía Jesucristo, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Mis mandamientos. ¿Sí? Creo que esa es la manera en que tenemos que mostrar si realmente hemos comprendido el amor y la grandeza de Dios para nuestra vida, en una vida rendida totalmente a su señorío, a su voluntad, ¿sí? No sé qué les parece, si hay alguna otra pregunta, hermanos. Estamos terminando ya en este momento con el estudio. Me gustaría saber sus comentarios. Yo espero que conforme vayamos aprendiendo a usar la aplicación, esta herramienta, podamos prender nuestro micrófono, participar, hacerlo más interactivo. Y no sé si incluso me da mucho gusto la asistencia, fueron bastantes hermanos que estamos aquí reunidos. Y el próximo viernes, si Dios lo permite, y ustedes están aquí presentes, vamos a ver la infancia. Vamos a hacer un recorrido por toda la obra de Jesús. Este es el primer capítulo y este habla precisamente de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y cómo inicia su obra. Pero vamos a ir viendo cada etapa en la vida y ministerio del Señor Jesucristo y qué implicaciones tiene eso también para nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Si algún momento tienen un motivo de oración que quisieran que en este momento oráramos, pueden ponerlo en el chat de ahí de la página, y también puede ser un tiempo de oración unos por otros, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a orar. Mándenme por WhatsApp, por favor, sus comentarios, sugerencias. Hermano Ricardi, adelante. Hermano, todo bien, me acabo de conectar, pero acabo de llegar acá en la casa, pero todo bien. Muy bien. Pues por aquí vamos a procurar estarnos reuniendo en forma general para ver estudios. La idea de hacerlo aquí es para que podamos interactuar, como ustedes vieron, con el micrófono, con el chat,
manden sus comentarios, manden sus peticiones, manden sus dudas, platiquemos y podamos tener diálogo, ¿verdad? Y no sea nada más una transmisión unilateral, directa, nada más de aquí para allá, sino que ustedes puedan participar, leer y comentar también, ¿verdad? Anímense a usar su micrófono, anímense a participar y a lo mejor yo me animo a preguntarles una vez que vean bien cómo manejan su micrófono, ¿verdad? De una manera más segura. Pero si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, pues vamos a tener un tiempo de oración. Me gustaría que el hermano Alberto, que veo que sí le ha funcionado su micrófono, nos guíe a Dios en oración, poniendo en manos del Señor pues la iglesia, poniendo en manos del Señor la situación que estamos viviendo como país y como mundo con esto del virus y pidiéndole al Señor que tenga misericordia. El día sábado a las 9 de la noche estamos convocando como presbiterio, tal vez no les ha llegado todavía la carta o lo vamos a poner en el chat. Estamos convocando a que nos reunamos, todos nos unamos a orar a las 9 de la noche como familias en todo el campo presbiterial por esta situación y que Dios tenga misericordia y permita que pronto pueda terminar. El día sábado a las 9 de la noche. Y el domingo, ya saben, 11:30, la transmisión por Facebook. No lo pude transmitir ahorita, tuve un problema técnico, lo estoy grabando y lo puedo subir luego a la página para que lo contemplen, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Adelante, hermano Alberto, si nos gusta despedirnos en una oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Padre, en esta hora porque, Señor, tú eres bueno con nosotros y, Señor, nos has permitido a través de estos medios escudriñar tu palabra y especialmente, Señor, en este momento que pudimos comprender un poco más y dimensionar, Señor, tal vez un poquito de la grandeza tuya, de lo que tú has hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos, que pensaste en nosotros, Señor, que por tu misericordia nos has llamado y has aplicado y has Señor, hecho la obra de redención a través de Cristo Jesús y las has aplicado en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos porque, Señor, tú eres fiel a tu palabra, a tu voluntad, eres misericordioso, Señor, con nosotros, que no lo merecemos, y te suplicamos, Señor, que nos permita de esta manera conocerte un poco más, Señor, ese amor con el que nos has tratado, la ternura, Padre, con la que nos has tratado, nos has dado amor, y nosotros, Padre, en muchas ocasiones siempre hemos estado rehuyendo, Señor, de tu presencia, rehuyendo de tu voluntad, queriendo hacer, Señor, nuestra voluntad, en vez de reconocerte como Señor en nuestra vida. Te suplicamos, pues, que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita, Padre, crecer en este conocimiento de tu voluntad, de tu obra, que podamos, Señor, realmente sentirnos, Señor, impresionados por el amor que has tenido con nosotros, por la obra tan grande, Señor, que tú hiciste al humillarte y venir a este mundo a tomar nuestro lugar para sufrir el castigo de nuestros pecados. Y que, Padre, podamos de esa manera estar confiados, estar sabiendo que la relación que tú tienes con nosotros no es una relación lejana, que no es una relación egoísta, sino al contrario, Señor, que es una relación que nos llama a Padre, a ser obedientes, a ser, Padre, también agradecidos y llenos, Padre, de amor y de asombro también por todo lo que has hecho con nosotros. Y en ese amor, Señor, y en esa seguridad que tú nos has dado, te rogamos que tomes en tus manos, Padre, la iglesia en la cual nos has puesto, el buen pastor, así también como tu iglesia toda en este país y en todo el mundo, Señor, en donde se reúne cada uno de tus hijos. Padre, que podamos estar firmes, sabiendo que tu voluntad ha sido siempre buena con nosotros y que esta situación que está viviendo el mundo y nuestro país y nuestra entidad también, nuestro municipio, Señor, podamos, Padre, confiar en ti, podamos depender de ti, pero sobre todas las cosas podamos actuar, Señor, en bien de otros, aún en medio de esta situación. Permite que podamos seguir siendo luz, Señor, de aquellos que no te conocen, y que en estos momentos que tanta gente está sensible, que tanta gente está necesitada de conocer
qué es lo que está pasando y por qué está pasando esta situación, podamos nosotros tener, Señor, la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Señor, de predicar tu palabra, de darles a conocer, Señor, el mensaje tuyo y darle la seguridad que tú nos has dado a nosotros también. Permite, pues, que tu iglesia pueda trabajar aún en medio de esta situación y aún más en esta situación, Señor, sabiendo que dependemos de ti y que tú estás en control de toda esta situación. Que nada escapa a tu voluntad, que nada escapa, Señor, a tu control, y que en todo esto, Señor, tú pones orden, tú estás llevando, Señor, el establecimiento de tu reino, el plan como tú lo has diseñado. Permítanos, pues, participar en él activamente, Señor, como iglesia. Quita de nosotros cualquier tropiezo que pueda haber, temor, dudas, Señor, de compartir el mensaje tuyo con cada uno de los que tú has puesto en tu camino. Bendice, pues, a tu iglesia, bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a los que no pudieron hacerlo, Señor. Permite que, pues, pronto puedan tener también este estudio en su corazón, que podamos ir creciendo juntos en el conocimiento de tu obra, especialmente, Señor, tu obra de redención, pero también de tu voluntad, Señor, y podamos poner en práctica nuestra vida. Ponemos todo en tus manos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.